Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a realizar la evaluación de desempeño número 2 del curso electivo 2. Mi nombre es Salazar Pérez David Paul y soy alumno de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Señor Recipán. En esta ocasión empezaremos por el tema de diferencias entre el incisivo central superior e inferior permanente. Bueno, hablaremos la diferencia de ambas, que las coronas de los incisivos superiores son trapezoides, mientras que de los inferiores tienden a ser rectangulares, como podemos ver en las imágenes. También hablamos de un incisivo central superior que es mayor que el incisivo lateral superior, y en los inferiores esta relación se invierte. Hablaremos que los incisivos inferiores brotan primero que los superiores, que a los inferiores podemos ver en esa imagen que he dibujado haciendo una diferencia entre el superior e inferior. Hablaremos también de su cara vestibular, que es mucho más convexa en los incisivos superiores que en los incisivos inferiores. También hablamos de la forma de la cara palatina de los incisivos superiores, que condiciona las características de la guía incisiva. También hablamos en los incisivos superiores, el eje radicular presenta una desviación o inclinación distal común, mientras que los incisivos inferiores tienden a ser más vertical, con lo cual se atenúan las características de la raíz y es menos evidente en los dientes. Hablamos también del desgaste o bíceps del borde incisal, que está por el lado de igual, o sea, por su lado palatino, en los incisivos superiores, y por labial en los inferiores. Bueno, hablaremos de los incisivos lateral, superior e inferior. Bueno, la diferencia de ambas, hablaremos que el lateral superior, de forma general, hablamos que este incisivo lateral superior va a tener una dentición primaria de 9 a 13 meses y una dentición temporal de 8 a 9 años. Y en el incisivo lateral inferior, la dentición primaria de 10 a 16 meses y una dentición temporal de 7 a 8 años. Bueno, en el incisivo lateral superior, como vemos en la primera imagen, eh, hablamos de una formación de una dentina y un esmalte en el primer año y una calcificación completa del esmalte de 4 o 5 años. Y en el inferior va a tener una formación de dentina y esmalte de 3 a 4 meses y una calcificación completa del esmalte de 4 a 5 años. Bueno, hablamos en sí ya en las imágenes, el incisivo lateral superior en su cara vestibular va a tener una corona mucho más pequeña y el ángulo mesial es mucho más redondo y la raíz se curva hacia distal. Y va a tener una cara vestibular en el incisivo lateral inferior, que va a tener un perfil de la corona distal más redondeado y un ángulo disto-incisal más redondo que el mesioincisal. Y en su cara palatina, el incisivo lateral superior va a tener una fosa profunda pero más pequeña y un cíngulo centrado. Y en su cara proximal, va a tener curvas de la línea cervical más grande que el mesial, que en el distal. Su contorno de la superficie de la raíz es mucho más palma que el contorno distal. Va a tener una vista incisal, una corona mucho más ancha en el plano mesiodistal, perfil de la corona más redonda y ovalada, y el incisivo lateral inferior en su vista vestibular, que es diferente al superior. Este incisivo lateral inferior va a tener una corona menos simétrica y una protuberancia distal de la corona. Y esta corona se dice que se inclina distalmente, más grande que el central. Y en su vista lingual, el incisivo lateral inferior va a tener un cíngulo distal al centro, un reborde marginal mesial más largo que el distal. Y el incisivo vista proximal, el incisivo lateral inferior, la superficie distal del reborde incisal podría ser más lingual. Bueno, en el tamaño del incisivo lateral superior va a tener una longitud de onda de 9,8 milímetros aproximadamente, ¿no? Y el tamaño del incisivo lateral inferior, una longitud de onda de 9,4 milímetros. Bueno, pasaremos a hablar de los caninos superior derecho e inferior. Bueno, la diferencia entre ambos. Los caninos superiores van a tener un común principio de formación de la dentina y el esmalte de 4 o 5 meses y una calcificación completa de esmalte
a los 6 y 7 años aproximadamente. Bueno, con respecto a la corona, el canino superior nos dice que esta corona difiere en forma de los otros dientes anteriores, debido a que su borde incisal, llamado brazos del borde incisal, en su cara labial la figura pentagonal irregular ligeramente va a ser alargada y orientada hacia el eje longitudinal del diente. En su cara lingual, este canino superior, esta cara al ser comparada con los incisivos no presenta una fosa lingual y sus crestas marginales en el canino superior son más cortas que el incisivo central superior, pero mucho más gruesas y poderosas. En su cara mesial, la cara proximal tiene forma triangular muy corta pero más amplia. Y la base del triángulo en el cuello, como podemos divisar ahí, en el dibujo, el vértice está muy cerca en el área de contacto. En su cara distal va a tener una forma triangular mucho más pequeña, pero mucho más semejante a la cara mesial. Bueno, en el canino inferior hablaremos que la formación de dentina y esmalte es de 4 o 5 años y la calcificación, perdón, de 4 o 5 meses y su calcificación completa del esmalte de 6 a 7 años, también, igual que el superior, y va a tener como características el canino inferior. Hablamos de este canino que es un diente mucho más largo, es el diente más largo de la mandíbula y es parecido, el parecido que existe con la corona del primer canino superior es mucho más grande, pero tiene ciertas diferencias. En su cara labial es de forma pentagonal, de superficie ligeramente convexa, de cervical a incisal. En su cara lingual presenta dos crestas marginales, una mesial recta y una distal mucho más corta y convexa. Esta cara se presenta con una convexidad en el tercio cervical que forma un cíngulo, que es menos marcado en el canino inferior. En su cara mesial su forma geométrica es triangular, va a tener una base cervical y un vértice incisal, y su superficie es convexa de labial a lingual y de cervical a incisal, pero nos dice que esta convexidad es ligeramente más marcada en el tercio incisal por el área de contacto. En su cara distal, el tercio cervical nos dice que hay una pequeña depresión gingival. Bueno, pasaremos a hablar del primer molar superior e inferior. La diferencia entre ellos, para ya terminar el video, nos dice que va a tener un tamaño de los superiores que, a diferencia que los inferiores, que va a superar levemente y va a tener la forma de la cara oclusal nos dice que los superiores tienen una forma pentagonal con un mayor diámetro en el vestíbulo palatino y los inferiores, en cambio, son de diámetros más equilibrados, ovoidal, y el primero y el pentagonal y el segundo. Bueno, espero que les haya servido este video para poder tener de referencia la diferencia de los dientes en la evaluación de desempeño. Muchas gracias.